Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta cesta o maceta que tiene forma de gallina. Estas son las flores que hemos hecho en el tutorial anterior. Pero aquí también podemos colocar un recipiente de cristal o de plástico y colocar una maceta con planta natural. La maceta tiene 12 centímetros del diámetro y 6 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros. Y para hacer la cresta y el pico he utilizado un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Aparte del hilo vamos a necesitar un par de ojos de seguridad. Primero vamos a hacer la cabeza. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales, así que vuelta número 2 vamos a empezar directamente en el punto donde tenemos el marcador. Antes de sacar el marcador, marcamos bien el punto y al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos y 6 aumentos. El último aumento deberíamos hacer en el punto anterior al marcador. Otra vez cambiamos el marcador. En la vuelta, ahora deberíamos tener 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a aumentar solamente 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Empezamos. 1, 2, 3 puntos, un aumento. Repetimos. 3 puntos, un aumento. Repetimos una vez más. 3 puntos, un aumento. Hemos aumentado 3 puntos, ahora deberíamos tener 15 puntos bajos. Vuelta número 4 y número 5 tejemos sin aumentar, así que en cada vuelta tenemos que tejer 15 puntos bajos. Vuelta número 6. En esta vuelta también vamos a aumentar solamente 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos y un aumento. Repetimos. Cuatro puntos, un aumento. Repetimos una vez más. 4 puntos, un aumento.
Hemos aumentado 3 puntos, ahora deberíamos tener 18 puntos bajos. Y otra vez tejemos 2 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 7 y número 8. En cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos bajos. Y la última vuelta, vuelta número 9, empezamos con un punto deslizado, subimos 2 cadenetas, hacemos un punto deslizado en el segundo punto de la cadeneta y un punto deslizado en el punto bajo, en el siguiente punto bajo. Repetimos 2 cadenetas, primero un punto deslizado en la segunda cadeneta y un punto deslizado en el primer punto bajo que tenemos sin tejer. Repetimos 2 cadenetas, un punto deslizado y otro punto deslizado. 2 cadenetas, un punto deslizado y un punto deslizado. Repetimos esta parte durante toda la vuelta. Terminamos la vuelta, hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo bastante largo. Lo vamos a utilizar para coser la cabeza a la cesta. Cerramos el punto y primero vamos a hacer el pico. Para el pico voy a utilizar un hilo bastante más fino, así que lo voy a hacer con un ganchillo de 2,5 milímetros. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 3 cadenetas y tejemos 6 puntos altos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos altos. Ahora cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta en el tercer punto de la cadeneta. Hacemos un punto deslizado, una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poco largo. Este hilo también vamos a utilizar para coser el pico a la cabeza. Enhebramos una aguja. Cosemos el pico entre la segunda y tercera vuelta. Este hilo del anillo mágico podemos pasar hacia adentro, en la altura del pico. Escondemos el hilo. Ahora vamos a ver cómo hacer la cresta. Para la cresta voy a utilizar el mismo grosor de hilo que para el pico. Formamos el primer punto. Hacemos 9 cadenetas.
Ahora hacemos un punto medio alto en el segundo punto de la cadeneta y en el mismo punto hacemos un punto alto. Dos cadenetas, un punto deslizado en el siguiente punto de la cadeneta. Y otra vez, un punto deslizado en el siguiente punto, una cadeneta, un punto medio alto en el mismo sitio, un punto alto en el mismo sitio, dos cadenetas, un punto deslizado en el siguiente punto, otro punto deslizado en el siguiente punto, una cadeneta, un punto medio alto en el mismo sitio, un punto alto en el mismo sitio, dos cadenetas, un punto deslizado en el siguiente punto, otro punto deslizado en el siguiente punto, una cadeneta, un punto medio alto, un punto alto en el mismo sitio, dos cadenetas y un punto deslizado en el último punto de la cadeneta. Una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto. Enhebramos una aguja. Y vamos a coser la cresta. Este extremo también vamos a llevar hacia adentro. Ahora colocamos los ojos de seguridad. Los colocamos entre la vuelta número 2 y número 3. Tenemos la cabeza terminada. Ahora vamos a hacer la cola. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico.
cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales, así que vuelta número 2 empezamos en el punto donde tenemos el marcador. Al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Terminamos la vuelta en el punto anterior al marcador. Ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. En la vuelta número 3 también vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a aumentar 16 puntos. Así que tejemos un aumento en cada punto de la segunda vuelta. Tenemos que hacer 16 aumentos. Deberíamos tener 32 puntos. En la vuelta número 4 vamos a aumentar 16 puntos. El motivo que repetimos 16 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 16 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. Y la última vuelta vamos a tejer igual que la última vuelta de la cabeza. Empezamos con un punto deslizado. Subimos 2 cadenetas. Hacemos un punto deslizado en la segunda cadeneta. Y un punto deslizado en el primer punto bajo que tenemos sin tejer. Un punto deslizado. Repetimos 2 cadenetas, un punto deslizado sobre la segunda cadeneta y un punto deslizado sobre la vuelta. Un punto deslizado y un punto deslizado. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Terminamos el último motivo, hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Doblamos la cola por la mitad y por la mitad, y así la vamos a coser a la cesta. Ahora vamos a hacer la cesta. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales, vuelta número 2, vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador.
marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Tenemos 2 aumentos, 3, 4 aumentos, 5, 6 aumentos, 7 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Tenemos 16 puntos bajos. En la vuelta número 3 también aumentamos 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Vuelta número 4. Aumentamos 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es 2 puntos bajos por separado, un aumento. Repetimos 2 puntos bajos, un aumento. Y repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 32 puntos bajos. Vuelta número 5, también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Al terminar la vuelta deberíamos tener 40 puntos bajos. Vuelta número 6. El motivo que corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento. Pero aquí la primera serie vamos a dividir en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos y la pieza quede más redondeada. Así que vuelta número 6 vamos a empezar con 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos, un aumento. Ahora el motivo completo de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 7 veces. Y después deberíamos terminar la vuelta con 2 puntos bajos para completar la primera serie. Así que tejemos 4 puntos bajos, un aumento, repetimos, 4 puntos, un aumento, repetimos, cuatro puntos, un aumento, cuatro puntos, un aumento, cuatro puntos, un aumento, cuatro puntos, un aumento, cuatro puntos, un aumento y nos quedan 2 puntos antes del marcador. Así que terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, completamos la primera serie, hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 48 puntos bajos. Esta es la última vuelta de la base.
La vamos a cerrar con un punto deslizado. Y vuelta número 7, vamos a tejer sin aumentar en la parte posterior de la vuelta anterior. Subimos una cadeneta, marcamos el punto y tejemos 48 puntos bajos en la parte posterior de la vuelta. Tejemos 48 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Continuamos trabajando en espiral, así que empezamos la vuelta directamente en el punto donde tenemos el marcador. Y tejemos 7 puntos bajos. Y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 5 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 54 puntos bajos. Hasta ahora tenemos 8 vueltas y 54 puntos. Tejemos 8 vueltas, otras 8 vueltas, pero sin aumentar. En todas las vueltas tenemos que tejer 54 puntos bajos. Tenemos 8 vueltas. Vamos a tejer una vuelta más sin aumentar. Si la cesta queda blandita, no guarda la forma, entonces en la última vuelta que vamos a tejer ahora podemos colocar un alambre. Así que esta vuelta también tejemos sin aumentar. Terminamos la última vuelta, hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo bastante largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y aquí por este lado vamos a coser la cola. Entonces doblamos la cola como antes, con el lado derecho hacia afuera. Y primero sujetamos el anillo mágico, lo cosemos en la altura del anillo mágico. Así que cosemos primero el anillo mágico.
Ahora cosemos la cabeza. Y ya tenemos la cesta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.